Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de un tema bastante interesante. Voy a abordar el tema de manera sencilla, un tema para que la población en general pueda entenderlo. Hoy vamos a hablar de las medidas de coerción, un tema muy sonado en los medios de comunicación a propósito del caso que se le sigue al Procurador General de la República y el caso Antipulpo, entre otros casos que se ventilan en la justicia dominicana. Las medidas de coerción están dentro del marco del proceso penal dominicano. Es decir, el proceso penal dominicano está compuesto de 5 fases. Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de los recursos y fase de ejecución. Las medidas de coerción están establecidas en la primera fase, es decir, en la fase preparatoria. Ahora bien, cuando una persona comete una infracción, es decir, un delito penal, una conducta típica que está establecida en nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es ese catálogo que dice que todo el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio, y el homicidio se sanciona de 5 a 20 años. O todo el que sustrae una cosa ajena sin el consentimiento del propietario se hace reo de una cosa mueble, se hace reo de robo, por ejemplo. Ese Código Penal establece una serie de conductas. Cuando usted comete una conducta de esa, entonces a usted se le somete a un proceso penal. Cuando usted se le somete a ese proceso penal, usted va a andar estas 5 fases, o 4 fases, 3 fases, todo va a depender de la conducta que usted cometa. Si es un delito de acción pública o de acción pública instancia privada, o un delito que está sancionado con pena privativa de libertad superior a los 5 años, usted andará estas 5 fases del proceso penal, a menos que no haga un acuerdo, que ya en eso en otro momento lo vamos a explicar. Ahora bien, cuando ustedes lo someten a ese proceso penal, ustedes deben darle todas las garantías que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. Ahora bien, ¿qué van a hacer? ¿Qué se hace cuando usted lo someten al proceso penal? Bueno, inmediatamente se emite la orden de arresto, o usted ha apresado en flagrante delito. El Ministerio Público, si entiende por la naturaleza del proceso que usted tiene que quedar sujeto a una medida de coerción de larga duración, se la solicita al juez de la instrucción. Es decir, en el Código Procesal Penal tenemos medida de coerción de corta duración y medida de coerción de larga duración. ¿Cuáles son las medidas de coerción de corta duración? Bueno, el arresto, que no puede, usted no puede estar más allá de 48 horas. Y el arresto solo dura por el tiempo y hasta que persistan las condiciones que lo han motivado. Luego de ahí, de las 48 horas, o antes de la que se cumplan las 48 horas, si el Ministerio Público entiende que usted tiene que quedar sujeto a otra medida, bueno, pues le solicita al juez de la instrucción para imponerle una medida de coerción de larga duración. Ahora, ¿cuáles son las medidas de coerción? Bueno, en el marco del derecho dominicano, hablamos de medidas de coerción cuando hablamos del Código Procesal Penal. Pero en el marco de la doctrina se habla de medidas cautelares, pero cuando hablamos de la ley 136-03 o ley para el sistema de protección y los derechos fundamentales, se habla de medidas de cautelar. Pero cuando se habla de medidas de coerción y medidas cautelares, estamos hablando de lo mismo, ¿correcto? Lo que pasa es que el legislador habló de medidas de coerción en el Código Procesal Penal y en el Código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, habla de medidas cautelares, pero estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, ¿qué son las medidas de coerción o las medidas cautelares? Son todas aquellas injerencias legítimas de la autoridad en los derechos fundamentales y son instauradas como medio para lograr los fines del proceso penal. También las medidas de coerción se denominan así dando énfasis en la posibilidad de utilizar la fuerza para llevarla a cabo aún en contra de la voluntad del sometido a ella. Las mismas no persiguen un fin en sí mismas, sino son un medio para lograr los fines del proceso penal dominicano o del proceso penal y que no se convierta en una pena anticipada. Esta medida de coerción, cuando usted cuando usted escuche que estén hablando de medida de coerción, lo que se está hablando es de una restricción a su libertad, ya sea su libertad de movimiento,
a su libertad de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una restricción a su libertad cuando se está hablando de medida de coerción. Hasta ese momento, cuando se está hablando de medida de coerción, o cuando se le va a conocer una medida de coerción, que usted escucha que le di en 3 meses de prisión preventiva, le di en 1 año de prisión preventiva. Eso es simplemente una medida para sujetar la persona al proceso. No se está discutiendo en ese momento si usted es culpable o inocente. Es simplemente se le impone una medida de sujeción para que éste pueda comparecer al proceso o evitar de obstaculización en la investigación, proteger a las víctimas y testigos del proceso y que éste no logre fugarse. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas de coerción? Bueno, tenemos medidas de coerción reales y medidas de coerción personales. En este caso solamente nos interesan las medidas de coerción personales, es decir, las medidas de coerción reales serían aquellas que recaen sobre los bienes y las medidas de coerción personal son las que recaen sobre la libertad de la persona. Pero en este caso solo nos interesan las medidas de coerción personales. Esta medida de coerción, según el Estatuto de la Libertad, me gustaría leerle el Estatuto de la Libertad establecido en el Código Procesal Penal, el artículo 15 específicamente, para que partamos desde ahí y podamos entender bien qué son las medidas de coerción. Tanto el 15 como el 22 dice: Estatuto de la Libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que se trate de resguardar. Es decir, el peligro que se trata de resguardar. Es decir, 2 notas características de la medida de coerción: son excepcionales y deben ser proporcionales al peligro que se trata de resguardar. Es decir, cuando usted se le llama para imponerse una medida de coerción o se le somete a partir de que usted cometió una inconducta y se le va a imponer una medida de coerción, esta es excepcional, es decir, la libertad es la regla. Lo normal es que en el marco del proceso penal usted acude en libertad al proceso penal, no que acuda, no que se le imponga una medida de coerción. Esto es lo que significa el Estatuto de la Libertad. Y si se decide imponérsela una medida de coerción, esta debe ser proporcional al hecho, es decir, al peligro que trata de resguardar. Es decir, que una persona, por ejemplo, que comete una infracción donde el Estado no tiene tanto interés, es decir, y es por ejemplo, una estafa, un abuso de confianza, en este caso, dependiendo, ¿verdad?, no es necesario que se le imponga, por ejemplo, la más gravosa. Se le puede imponer una garantía económica suficiente, se le puede imponer presentación periódica, impedimento de salida, presentarse por ante la autoridad por ante el juez o la autoridad que te designe, que esas son las medidas de coerción. Entonces, también tenemos otra nota característica de la medida de coerción, y es que están sometidas a un límite temporal a los fines de que no se convierta en una pena anticipada. Este límite se estableció a la medida de coerción porque antes, con el Código de Procedimiento Criminal, debemos recordar que habían personas que duraban 10, 15 y hasta 20 años presos, y cuando se le hacía el juicio pues lo declaraban no culpable, que era inocente, pero ya tenía 10 años en la costilla. En este caso no, las medidas de coerción están sometidas a un límite temporal que ya más adelante nos vamos a referir. Ahora bien, otro elemento de que se debe partir para entender la medida de coerción, y es el siguiente: la medida de coerción, reiteramos, tiene un carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita. Es decir, que solamente el juez puede imponer, ningún ministerio público ni nadie puede imponer una medida de coerción. Solamente un juez puede imponer una medida de coerción mediante resolución motivada y escrita y por el tiempo indispensable a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Es decir, por eso decíamos que lo que buscaba la medida de coerción era sujetar a la persona. Es decir, si usted comete un hecho, entonces por la naturaleza del hecho, entendiendo la naturaleza del hecho, el Ministerio Público entiende que se debe sujetar, si a usted se le debe sujetar una medida de coerción de larga duración, pues se le somete y se le presenta ante el juez para que se le imponga una medida de coerción, de manera que usted no se sustraiga al procedimiento.
usted no se sustraiga al proceso. Otra de las notas características que la medida de coerción tiene como objetivo evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación y proteger a la víctima y los testigos del proceso. Es decir, que no solo mantenerlo a usted dentro del proceso, sino también evitar la destrucción de la prueba relevante para la investigación y proteger a la víctima y testigos del proceso. Esa es otra nota característica, además de que debe ser impuesta mediante resolución judicial motivada y escrita. O sea, que solo el juez tiene la facultad de imponer medida de coerción. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de coerción? Decíamos que la medida de coerción de corta duración es el arresto y que la policía solo debe y debemos establecer que la policía debe proceder al arresto de un ciudadano cuando una orden judicial así lo ordene. Es decir, la policía solamente debe proceder al arresto de un ciudadano cuando una orden judicial así lo ordene. Ahora, existen algunos casos en los que la policía no necesita orden judicial, que es el caso en el caso de la flagrancia, es decir, cuando usted es sorprendido cometiendo el hecho, es decir, usted lo agarran robando, la policía ahí no necesita orden judicial. A usted lo agarran dentro de una casa dándole una estocada a alguien en un pleito, la policía no necesita orden judicial. Es lo que se denomina la flagrancia. También si se ha evadido de un recinto penitenciario o en medio de una persecución o tiene objetos, instrumentos que hacen presumir que usted acaba de cometer una infracción, ahí tampoco la policía necesita orden judicial. Tampoco cuando ha incumplido la regla de suspensión condicional del procedimiento, entre otros casos en los que la policía no necesita orden judicial para proceder al arresto de una persona. Este es el caso de la medida de coerción de corta duración. Entonces, la orden de arresto, cuando el juez la emite por tres razones. Es necesaria la presencia del imputado y existen elementos de prueba para sostener razonable que es autor o cómplice de una infracción. Después de ser citada y la persona no comparece, entonces se emite la orden de arresto. En todo caso, decíamos que el arresto no se puede extender más allá de las razones que lo motivaron. Y si el Ministerio Público entiende que usted debe quedar sujeto a una medida de coerción de larga duración, pues lo solicita al juez de la instrucción en el plazo de las 48 horas. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de coerción que establece nuestra normativa? Nuestra normativa establece 7 medidas de coerción, que son la presentación de una garantía económica suficiente. Eso era lo que se denominaba anteriormente la fianza. Ya no hablamos de fianza, hablamos de una garantía económica suficiente. Esta puede ser en efectivo o a través de un contrato de fianza. Una u otra, las dos, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el caso de cuando la garantía económica es en efectivo, una vez se emite una resolución de descargo que pone fin al proceso, usted puede liquidar y se le devuelve ese dinero. Si es en efectivo, lo único que si es un monto muy alto, usted no va a poder pagarla. Ahora, si es mediante un contrato de fianza, ese dinero no se le devuelve porque es a través de una compañía aseguradora y usted paga un %. En este caso, la garante, a partir del % que usted pague la compañía aseguradora. Por ejemplo, lo normal es que de 100.000 usted pague 10.000, de 200.000 usted pague 20.000, pero lamentablemente hay un monopolio con relación a eso de la garantía económica, ya que son muy pocas las compañías que se están dedicando a ello. Y las pocas que lo hacen, prácticamente de una garantía económica de 100.000 pesos, usted termina pagando 20.000, 25.000 pesos, cuando lo que debería pagar son 25.000 pesos, 10.000 pesos, por ejemplo. Usted termina pagando 25 hasta 30.000 pesos de una garantía económica de 100.000 pesos, cuando se da a través de una compañía dedicada a los fines, a través de un contrato de fianza. La segunda medida que tenemos es la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Ese es lo que se llama el famoso impedimento de salida. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o una institución determinada que informará regularmente al juez. Esto es lo que se denomina el garante. Un garante, busca un garante. Es decir, esa persona se compromete a presentar al imputado
cuando el juez así lo requiera. Y tenemos también otra de las medidas que tenemos como medida de coerción dentro del marco en el marco del proceso penal dominicano y establecido en el artículo 26, es la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. Estas medidas de coerción son las más aplicadas combinadas con el numeral 1. Casi siempre cuando no se da prisión preventiva, los jueces ordenan garantía económica suficiente, numeral 1 y 4, y presentación periódica. La presentación periódica se da fundamentalmente por ante el Ministerio Público que el juez designa. Por eso usted ve que la persona que está sometida a la acción de la justicia y se le impone presentación periódica, tiene que ir a firmar cada 15 días o mensual. El juez decide qué día debe ir, si los 15 o los 30, o si debe ir 15 y 30 a firmar por ante el Ministerio Público. Esa se combina con el numeral 1, casi siempre. Otra de las medidas de coerción que tenemos es la colocación de localizadores electrónicos. En el caso de la colocación de localizadores electrónicos, en el marco de nuestro proceso penal, eso no se aplica, toda vez que nuestro país como que no está a ese nivel. Hubo una vez un intento, el Estado Dominicano intentó adquirir los localizadores electrónicos, pero los jueces casi nunca aplican la colocación de localizadores electrónicos. Otra de las medidas que tenemos de coerción en nuestra normativa procesal penal es el arresto domiciliario. En su domicilio, en su domicilio o en la custodia de otra persona, o con vigilancia o sin vigilancia. El juez dispone sobre el arresto domiciliario. Bueno, eso también es de difícil cumplimiento. Hay algunas personas que se le hablan al arresto domiciliario, pero son excepciones. Podríamos decir que es una excepción que a una persona se le imponga arresto domiciliario. Los jueces no es que no la ordenan, los jueces la ordenan, pero es difícil. Y tenemos la más gravosa de todas, que es la prisión preventiva, la famosa prisión preventiva, la excepción del proceso penal, que se ha convertido en la regla del proceso. Casi todos los jueces imponen prisión preventiva, básicamente porque es lo que pide el Ministerio Público. Los jueces casi siempre lo que pide el Ministerio Público, eso es lo que imponen. Tienen que darse circunstancias extraordinarias y que los abogados argumenten y establezcan situaciones. Y casi siempre los jueces terminan imponiendo lo que solicita el Ministerio Público, que en todo caso es la prisión preventiva. Ahora bien, nuestro código también establece en cuáles casos procede a aplicar prisión preventiva. Y para que se aplique una medida de coerción deben darse 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Bueno, deben existir elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. En cuanto a eso es lo que se denomina la cintila probatoria. Casi siempre el Ministerio Público aquí lo que presenta es el acta de arresto, el acta de registro de personas, un acta de arresto flagrante, un acta de registro de cosas, o el acta de allanamiento, elementos que no son tan, pero entendemos que no la propia norma es que establece que no deben ser pruebas, sino que basta con que haya una cintila probatoria. Otro de los elementos que sí es el artículo 227 para que se le pueda imponer al ciudadano medida de coerción es que existe el peligro de fuga, basado en una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que el imputado no podría someterse al procedimiento y que la infracción que se le atribuye a la persona esté sancionada con pena privativa de libertad. Es decir, para que se le pueda imponer a un ciudadano una medida de coerción deben darse esos 3 elementos, es decir, que existan elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de la infracción, que existe el peligro de fuga y que la infracción o el hecho que se le atribuye esté sancionado con pena privativa de libertad. No es una, deben darse las 3 condiciones. Los jueces casi siempre establecen que las 3 condiciones están dadas.
Ellos argumentan, estructuran un argumento y para justificar la imposición de una medida, y en este caso casi siempre imponen el numeral 7, estableciendo que esas 3 condiciones se dan. Establecemos que la medida de coerción también se imponen a solicitud del Ministerio Público o del querellante. En el caso del Ministerio Público, la medida de coerción cuando se trate de infracciones de acción pública. Las infracciones de acción pública son aquellas que no están en el marco de las infracciones de acción pública instancia privada, ni las infracciones de acción privada, que ya en otra ocasión podríamos explicar esa situación. Todas las infracciones que no están enmarcadas ahí son de acción pública. Entonces, la medida de coerción, en el caso de las infracciones de acción pública, solo proceden a solicitud del Ministerio Público. Existen una serie de condiciones que se establecen para determinar el peligro de fuga, porque no es simplemente que el juez diga que hay peligro de fuga, sino que existen una serie de condiciones. Entre las condiciones, por ejemplo, tenemos el arraigo, se determina el arraigo, por eso usted ve cuando un familiar suyo o alguien comete una infracción, los abogados casi siempre piden acta de nacimiento, una certificación del ayuntamiento que establezca el domicilio, un acto de comprobación de domicilio, donde un alguacil se traslada al domicilio del imputado y ratifica y confirma que sí, que el imputado vive ahí. Fíjense que aportan la cédula para que no se entienda que el imputado quiere ocultar su identidad, que es uno de los elementos para determinar que existe peligro de fuga cuando usted quiere ocultar su identidad. Fíjese que los abogados aportan la cédula para que se vea que el imputado no quiere ocultar su identidad. También otro de los elementos que se toma en cuenta es la gravedad del hecho, o sea, la gravedad del hecho imputado. Es decir, por ejemplo, si usted es un individuo que participó en un homicidio o cometió un homicidio y que estamos hablando de un hecho grave, en este caso la pena imponible estamos hablando que de 5 a 20 años. En este caso la gravedad del hecho hace presumir que el peligro de fuga pues usted puede sustraer al proceso. La importancia del daño que debe ser resarcido, este es otro elemento. El comportamiento del imputado durante el proceso, por eso fíjese que muchas personas van y se entregan cuando se le está imputando un hecho, porque es un elemento que se toma en cuenta a la hora de determinar el peligro de fuga. Es decir, son muchos los elementos que se toman en cuenta para determinar el peligro de fuga y se pueda imponer una de las medidas de coerción que ya establecimos y que tienen como fines restringir la libertad de actividad o del movimiento del imputado, las cuales son excepcionales, ya que la libertad del imputado es la regla. También se establece que para usted cuando se le está conociendo una medida de coerción, usted puede aportar pruebas para sustentar la imposición, revisión, sustitución o modificación o cese de una medida de coerción. Con esto hay que tomarlo así, porque casi siempre los jueces, por disposición de la resolución para el conocimiento de la medida de coerción, los jueces no aceptan pruebas, ya que el artículo 10 de la resolución 1731, si mal no recuerdo, 2016, que es el reglamento para el conocimiento de la medida de coerción, establece que solamente en medida de coerción se puede aportar pruebas cuando se trata de derechos fundamentales. Es decir, que si usted trata de aportar testigos en medio del conocimiento de una medida de coerción, a usted se le va a rechazar eso. Es bueno establecer que cuando usted se le impone una medida de coerción del numeral 1 al numeral 5, es decir, desde garantía económica suficiente hasta la colocación de localizadores electrónicos, el tiempo que usted va a durar con esa medida son 6 meses. En ese tiempo el Ministerio Público tiene que presentar requerimiento conclusivo, es decir, la acusación u otro acto conclusivo que él crea o entienda. Ahora bien, si se le impone el numeral 6
o el numeral 7, es decir, prisión, arresto domiciliario o prisión preventiva, el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar el acto conclusivo o la acusación son 3 meses. Esos plazos se pueden prorrogar, pero dentro del plazo de la prisión preventiva o de la medida de coerción que usted tiene impuesta. Dentro de los 6 meses, dentro de 3 meses, el Ministerio Público puede solicitar una prórroga de la ampliación del plazo, que no puede ser de 2 meses. Pero, no obstante esa situación, es bueno establecer que el Ministerio Público a veces son 3 meses y se toma 1 año, 3 años. Ahora bien, ellos se escudan en una disposición que está establecida en el artículo 151, que es lo que se denomina prevención de instancia, que yo entiendo que ese artículo choca con el numeral 1 de la Constitución, parte infine, primacía de la Constitución, que dice que una norma de garantía judicial en beneficio del imputado, o sea, una norma, que la inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser perjudicada en su contra. Y si el Ministerio Público, lo lógico sería que si el Ministerio Público no presenta acusación en el plazo establecido por la norma, ni solicita la prórroga, debería declararse la extinción de la acción penal, pero eso no procede porque se escudan en el 151 que dicen que a ellos se les debe intimar, o el juez hacerlo de oficio o a solicitud de parte, que entendemos que eso entra en contradicción con el espíritu del principio de primacía de la Constitución establecido en el artículo 1 de la Constitución. Por último, debemos establecer que las medidas de coerción son revisables. Las medidas de coerción se pueden revisar a solicitud del juez, es decir, que a solicitud del juez, perdón, se pueden ser revisadas de oficio por el juez, pueden también solicitarse su revisión a solicitud del Ministerio Público o del imputado o su defensor. Hay algo que me gustaría resaltar, y es que en el caso de la medida de coerción del numeral 7, es decir, la prisión preventiva, que en el caso de las no procede a aplicar la prisión preventiva en contra de personas mayores de 75 años, si se estima que en caso de condena no le es imponible una pena mayor a 4 años de privación de libertad. Y tampoco procede a aplicar prisión preventiva en perjuicio de mujeres embarazadas de madre durante el periodo de lactancia, según lo dispone el Código de Trabajo. Entonces decíamos que las revisiones de la medida de coerción proceden de oficio, el juez debe revisarla cada 3 meses de oficio, procede su revisión también a solicitud del imputado o su defensor. La revisión de la medida de coerción para imponer una medida de coerción más gravosa solamente procede a solicitud del Ministerio Público. Es bueno establecer que en el caso de la revisión de la medida de coerción, a usted le imponen una medida de coerción hoy, supongamos le pusieron prisión preventiva, que es la más gravosa, el numeral 7. Mañana usted consigue nuevos elementos que usted entiende que son suficientes para provocar una variación de esa medida de coerción. Usted puede solicitarla mañana mismo, siempre y cuando no recurra, porque si usted recurre la resolución que le impone la medida de coerción, es decir, la apela, entonces tiene que esperar que la Corte conozca el recurso de apelación que usted interpuso contra la resolución que le impuso la medida de coerción. Entonces luego, ya así, después que la Corte falla, usted puede revisarla, es decir, proponer la revisión, pero en todo caso, el juez cada 3 meses de oficio debe proceder a la revisión de medida de coerción. Espero haber dado una explicación sencilla y que ustedes puedan entender lo que hemos hablado aquí, lo que hemos dicho aquí sobre la medida de coerción. Ya más adelante estaremos hablando en una segunda fase de qué pasa con la medida de coerción cuando el caso se declara complejo. Así que hasta una próxima entrega. Pasen buenas.